Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y me encuentro feliz de poder estar junto a ti en un episodio más donde abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Desde donde tú estés en este momento, tal vez en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, donde tú nos estés mirando, recibe un abrazo de parte de todo nuestro equipo. Estamos felices, ¿sabes? En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene un hermoso regalo para ti. Permíteme. ¿En algún momento ya pensaste tal vez cuán importante es realizar ejercicio, tomar agua, tal vez un buen descanso? Mira, la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado esta hermosa revista, la revista Esperanza, que lleva por título La Máquina Humana, con 8 capítulos que van a poder enseñarte a cómo poder tener una mejor vida saludable. Si tú quieres tener esta revista en casa, por favor, simplemente escríbenos al número que aparece en pantalla o, si lo prefieres, también al correo electrónico. Comentarte que esta revista llega gratis gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. ¿Ya te preguntaste en algún momento cómo realmente ser feliz? ¿Escuchaste la palabra fe en algún momento? ¿Practicas la fe? ¿En quién crees? ¿En quién confías? ¿En quién depositas diariamente tu fe? El tema de hoy es un tema espléndido, porque hablaremos de cómo tener fe y ser feliz. Si tú quieres conocer un poco más de esto, quédate con nosotros, porque aquí comenzamos tu programa Tiempo de Paz. Uno de los campos de concentración más conocidos por todo lo que se sufría en aquel lugar, Auschwitz. Y es ahí donde aparece este hombre, neurólogo, psiquiatra, Viktor Frankl. Él fue muy conocido, ¿sabes?, por la resiliencia que obtuvo en aquel lugar. Pero no solamente ello, sino que también se hablaba mucho de la fe que él poseía. Viktor Frankl, autor de uno de los libros más vendidos a nivel mundial, El hombre en busca del sentido. Mira, él menciona algo muy interesante acerca de la fe. Él dice que en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos donde él sentía que perdía la vida, él tenía que aferrarse a algo más grande que él. Es importante tener fe, decía. Lo que le llamaba mucho la atención era que cuando veía a sus compañeros, a sus colegas que estaban siendo maltratados, abusados, solamente podía darse cuenta que los que más soportaban eran aquellos que tenían fe. ¿Será que la fe juega un papel importante en nuestra vida? ¿Será que en los momentos duros, difíciles, de angustia, de tribulación, el ser humano necesita tener fe? ¿Tienes fe? ¿En quién confías? Mira, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta de cuán importante es tener fe. Claro que sí, tener fe en Dios, en tu Creador, porque Él es tu sustentador. El tema para hoy lleva el siguiente título: ¿Cómo tener fe y ser feliz? Antes de poder abrir la Biblia, ¿te parece si le pedimos a Dios mediante la oración que Él también abra nuestro corazón para que sea receptivo a su verdad? Ahí donde tú estás, quiero realizar una oración por ti. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ahora vamos a abrir la Biblia. Y desde la Biblia queremos que tú nos hables. Tú conoces a la persona que se encuentra detrás de esta pantalla, Señor, hombre, mujer. Tú lo conoces muy bien a él, a ella. Y tú sabes lo que está atravesando en este momento. Que tu palabra pueda ser un bálsamo para su vida, que en tu palabra ella pueda encontrar fortaleza, abrazo, consuelo, y que puedan hoy día aprender, Señor, juntos aprendamos cuán importante es tener fe en la vida, fe en Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor,
Oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienes tu Biblia en casa? ¿Sí? Puedes ir a buscarla. Yo tengo acá mi Biblia. Y vamos a hablar sobre la fe. Cómo tener fe y ser feliz. Distintas personas buscan respuestas a sus preguntas. Pero mira, yo quiero decirte algo importante. Tal vez esto va a ser una impresión que tú vas a tener. Cuando buscamos espiritualidad, podemos ir a la Biblia. Cuando queremos tener un conocimiento de espiritualidad, debemos acudir a la Biblia. Ahí encontramos distintas historias, distintos relatos que nos muestran aquello. Si el hombre busca un sentido en su vida, también tenemos la carta más grande de amor de parte de Dios, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué acontece cuando tú necesitas saber sobre física cuántica? La Biblia no nos habla de física cuántica. Para ello, tal vez necesitarás ir a un libro de física. ¿Qué tal si tal vez alguien dice, yo quiero saber un poco más de arquitectura? Tal vez tendrás que acudir a algunos libros que nos hablan acerca de ingeniería. Pero aquí tenemos la Biblia. Y sabes, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que la Biblia nos presenta distintos tópicos de manera sencilla que tú puedes aplicar a tu vida diaria de cómo tener fe para ser feliz en esta vida, por ejemplo. Santiago, el capítulo 2, el versículo 15 en adelante, son los textos en los cuales vamos a movernos. ¿Te parece? Si tú tienes ahí tu Biblia, me gustaría que juntos podamos leer los distintos textos bíblicos que yo quiero presentarte en este momento. ¿Te parece si vamos a la Biblia? Santiago, el capítulo 2, el versículo 15 y el versículo 16. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. El texto dice así. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve, está diciendo el apóstol Santiago? ¿De qué sirve todo esto? Que tú ves un necesitado, ¿verdad? Y le dices, vayan, tranquilos. El versículo 17 dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabes? Este texto nos muestra algo que no debemos olvidar. El texto bíblico nos presenta la evidencia de una fe verdadera. Ahora tal vez tú dices, si se habla de una fe verdadera, es porque también hay una falsa fe o una fe falsa. Por supuesto, es interesante que aquí Santiago nos presenta un ejemplo muy didáctico. Una persona, un hombre o una mujer que están padeciendo una necesidad, y él coloca esta expresión, desnudos, ¿verdad? Tal vez están pasando frío, tal vez están pasando hambre, tal vez están pasando un momento triste, difícil, que tal vez no tienen ni siquiera para poder vestirse. Son cosas cotidianas. Y yo aquí quiero hacerte una pregunta. Si tú tienes fe en Dios, si tú has tomado la decisión de confiar en Dios, vas por un buen camino. Pero ¿será que esa fe está siendo acompañada con las obras que tú tienes? La fe verdadera es esta, apreciado amigo. Poder suplir las necesidades de las personas a las cuales nos rodean. Ahora, cuando vamos a 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 17, el versículo 18, anota por favor este texto bíblico, porque aquí nos presenta cómo el ser humano debe demostrar esta fe. 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 17. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Aquí tengo la Biblia, el texto 17 y el versículo 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El versículo 18 dice así. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de en verdad. Cuán fácil es hablar, ¿cierto? Cuán interesante es tal vez teorizar tantos conceptos. Pero la fe no solamente es teoría, no solamente es conocimiento. Parte en un conocimiento, pero necesita este conocimiento ahora llevarse a la praxis, a la práctica. Hay necesidad en todo ser humano. Y aquí yo quiero que tú pienses algo importante, porque en el momento en que tú te sentiste tal vez necesitado, Dios estuvo ahí para suplir tus necesidades.
Dios estuvo ahí para presentarte su amor de una o de otra manera. Yo quiero que tú puedas recordar cuándo fue la última vez que recibiste un milagro de parte de Dios. Y aquí yo quiero que vayamos juntos a recordar la muestra más grande de amor que el universo entero haya conocido. Y hay registros históricos y, por supuesto, bíblicos. Juan el capítulo 3, el versículo 16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios muestra su amor a través de Jesucristo. Dios te ama. Es por eso que Jesucristo vino y entregó su vida por ti. ¿Lo notas? Pero el texto bíblico que acabamos de leer hace un momento, 1 de Juan, el capítulo 3, versículos 17 y 18, nos habla de esta practicidad de la fe. Cómo tener fe y ser feliz. Cuando vamos a Romanos nos damos cuenta que para tener fe en Dios necesitamos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios entrega fe. El texto bíblico dice así: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, en este momento tú estás ejercitando el músculo de la fe porque estamos leyendo la palabra de Dios. Usted y yo estamos ejercitando este músculo de la fe. Continuando en esta misma línea, es importante darnos cuenta, ¿sabes de qué? Que Santiago no solamente nos pone este primer ejemplo, ¿no?, de fe. ¿Cómo tener fe y ser feliz? Muy bien. Cuidando de quién, dice él, cuidando de las personas que están en necesidad. Pero él no solamente se detiene en ello. Cuando avanzamos un poco más, en este segundo ejemplo nos damos cuenta de algo importante. Porque aquí se habla que unos seres repulsivos también creen en Jesús. Santiago nos habla de unos demonios y menciona y dice que los demonios también creen, ¿sabes? Creen en Jesús. Y tal vez para esto necesitamos acudir una vez más a la Biblia. Mira lo que dice Santiago, el capítulo 2, el versículo 18 y el versículo 20. Y tal vez tú te preguntas, ¿y qué enseñanza podemos extraer nosotros en este momento? Desde Santiago, el capítulo 2, el versículo 18. Mira, acá Santiago nos presenta algo que tal vez el ser humano desconoce. Porque muchas personas dicen, yo creo en Dios. Sí, yo sé que hay un Dios ahí en los cielos, sé que existe una Biblia donde se muestra que es su palabra, pero ese creer simplemente lo dejan en una teoría, lo dejan desde un punto de solamente conocimiento, desde intelectualidad. Pero no solamente debe quedar ahí la fe tiene que ir más allá. Mira lo que dice el texto bíblico. ¿Estás conmigo en la Biblia? Santiago, el capítulo 2, vamos a leer juntos, ¿te parece? En este momento, el texto bíblico se encuentra en el versículo 18 hasta el versículo 20. El texto bíblico dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Lo notas? La fe sin obras es muerta. Los demonios también creen en Dios, amigo. Pero sabes, ellos no hacen nada para obedecerle. La fe no solamente es el conocimiento, no es lo intelectual. No basta en conocer, hay que practicar, hay que obedecer a Dios. La fe sin obras es muerta. Y tal vez tú dices, hay que obedecer. ¿Qué hay que obedecer? Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios nos presenta distintos consejos, distintas directrices para que la persona pueda tener un verdadero sentido de vida. ¿Cómo tener fe y ser feliz? Puedes tener más fe cuando estudias la palabra de Dios. ¿Cómo ser feliz? Cuando tú obedeces a Dios, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Cuando Pablo le escribe a los de Filipo, les dice en Filipenses el capítulo 4, el versículo 6 al 7, por nada estéis angustiados, les dice, si no sean conocidas todas vuestras peticiones. ¿Tú tienes peticiones o no? ¿Sí? Yo también tengo peticiones. ¿Sabes cómo debemos presentárselas a Dios? A través de oración. Tienes que hablarle a Dios en oraciones, acción de gracias. Y cuando tú haces eso, el texto bíblico dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Puedes tener fe en Jesucristo y ser feliz. Siguiendo en esta misma línea, ¿sabes? Nos damos cuenta que no basta solamente tener un conocimiento, que no basta tener el conocimiento intelectual, sino que debe ser llevado a la práctica. La fe sin obras es muerta. Pero Santiago nos quiere dejar un consejo más, un tercer ejemplo de una fe viva. Y él acude ahora a Abraham. Cuando tú estás en Santiago, el capítulo 2, desde el versículo 21 al 23, nos presenta a un hombre que es llamado amigo de Dios. ¿Te parece si leemos juntos? Santiago, el capítulo 2, el versículo 21 hasta el versículo 23. Mira lo que el texto bíblico dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo no sé cuál es el título más grande que tal vez tú estás buscando hoy. Posiblemente tú ya terminaste una carrera universitaria. Posiblemente tú ahora estás estudiando un magíster, un doctorado, un postdoctorado. Yo no sé para ti cuál puede ser el título más grande que un ser humano puede tener. Pero sabes, cuando vamos a la Biblia, encontramos este hermoso título para Abraham, este padre de la fe. Pero acá de manera singular es llamado el amigo de Dios. Ese tercer ejemplo que coloca Santiago es para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de cuán importante es tener fe en Jesucristo. Cuando hemos leído, ¿sabes? Vemos aquí puntos importantes que no debemos olvidar. El texto bíblico nos decía, ¿no fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe nunca está separada de las obras. Abraham obedeció, aunque para él no tenía sentido lo que Dios le estaba pidiendo. Cuando tú revisas esta historia en el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham no teme, no duda, y él dice, voy a hacerlo, por más que me cause dolor. La fe muchas veces te conducirá a que des un paso sin saber qué es lo que hay ahí, pero necesitas confiar en que Dios tiene el control de todo. ¿Sabes? Santiago no solamente nos entrega este tercer ejemplo, sino que Santiago también dice, vamos a ir un poco más allá. Porque tal vez alguien está ahí detrás de esta pantalla y dices, pastor, esto está muy lindo, pero la fe no es para mí. Yo quiero contarte que la fe sí es para ti, que la fe es para todos, porque Jesucristo vino a morir por cada uno de los seres humanos. Jesucristo entregó su vida por ti. Y Santiago lo presenta de una manera muy clara, de una manera didáctica. Y él nos dice, la fe es para todos. Y tal vez dice que tenemos que recordar, ¿verdad?, lo que hizo Rahab en algún momento. ¿Qué demostró Rahab, cierto, cuando recibió a los mensajeros que habían venido por este camino? ¿Quién era Rahab? ¿Qué hizo? Y mira lo que dice Santiago. Seguimos en Santiago el capítulo 2, pero ahora vamos al versículo 24 y al versículo 25. ¿Te parece? El texto bíblico dice lo siguiente. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera,
¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Lo notas? La fe es para todos. Aquí vemos a Rahab una vez más. Rahab, cuando revisamos el texto bíblico, cuando revisamos parte de la historia, nos damos cuenta que Rahab era una mala mujer para aquel tiempo, era una ramera. Pero sabes, ella pudo darse cuenta en aquel momento exacto, aprovechó esta oportunidad para tener fe, pero no una fe basada solamente en la teoría, no basada en el conocimiento, como los demonios que leímos hace un momento en Santiago, ¿recuerdas el capítulo 2? Donde dice que los demonios también creen, pero no hacen nada. Rahab conoció y actuó, y eso le fue contado también por justicia. Sabes, la fe también es para ti. Y Jesucristo te hace distintas invitaciones para que tú hoy puedas confiar plenamente en Él. ¿Cómo tener fe y ser feliz? Sabes, es posible cuando colocas tu vida en las manos de Dios. Yo quiero simplemente ahora conducirnos juntos a una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a los de Éfeso, porque aquí nos damos cuenta de algo importante. Después de poder ver la fe, de darnos cuenta que no hay separación entre fe y obras, Efesios el capítulo 2, el versículo 18, nos presenta un punto claro de cómo puedes tú obtener la salvación. Mire lo que dice Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9. ¿Estás conmigo ahí en la Biblia? ¿Sí? ¿Te parece si vamos juntos? Porque aquí nos habla realmente de esta oportunidad de salvación para el ser humano. Efesios el capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eres salvo por gracia, no lo olvides, por medio de la fe. Porque para que esta gracia, este regalo inmerecido, ¿verdad? La gracia que ofrece Dios a través de Jesucristo es un regalo que tú no mereces, es un regalo que yo no merezco, pero que podemos alcanzar a través de la fe en Jesucristo. Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuán importante es recordar que las obras serán un resultado de tu fe en Jesucristo. Es que no puede ir al revés. No puedes decir, voy a tener más obras para aumentar mi fe. La fe y las obras se conducen de manera unidas, juntas. Pero para ello, en primer término, necesitas conocer a Jesucristo. Recuerda lo que hablamos al inicio. ¿Cómo puedo tener fe, Pastor Michael? Tal vez te preguntas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo quiero que tú puedas recordar algo muy importante. Todo ser humano necesita alimentarse, ¿verdad? La Biblia es el alimento que tu alma necesita. Lee la Biblia todos los días, por favor. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios dejó aquí en la tierra. Conversa con Dios. Háblale a través de la oración. En tercer lugar, busca una iglesia adventista y acude a ella. Y en cuarto lugar, recuerda, tú también puedes ser un testigo de Jesucristo. Testifica lo que Él realiza en tu vida. Es por eso que en este momento yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesucristo. Ahí donde tú estás detrás de esta pantalla, te gustaría decirle a Jesús, yo también quiero tener fe en ti, Señor. Ayúdame a confiar en todo momento en ti. Coloca esa paz que sobrepasa todo entendimiento y permite que sea feliz a pesar de los desafíos que pueda tener en mi vida. ¿Te gustaría decirle eso a Jesús? Ahí donde tú estás, acompáñame entonces en esta palabra de oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en todo momento, Señor, tú nos enseñas cuál es el camino que debemos de seguir. Bendice por favor a mis amigos, amigas que se encuentran detrás de esta pantalla.
que tu Espíritu Santo grabe en el corazón y en la mente de ellos este mensaje, que puedan llevarlo a la práctica y que puedan, Señor, también compartirlo. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, amigo, amiga, mis oraciones son por ti y por tu familia. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te acompañe.